Veamos brevemente el metabolismo de los lípidos. En esta presentación veremos 5 procesos que son la degradación de ácidos grasos o beta-oxidación, la degradación de triacilgliceroles o lipólisis, la síntesis de ácidos grasos y la síntesis de triacilgliceroles, y finalmente veremos brevemente los conceptos sobre la cetogénesis. Este esquema ya lo vimos en otra presentación. Acá mostramos brevemente la digestión de los lípidos y de los glúcidos, la participación de los diferentes órganos. Podemos ver que los triacilgliceroles absorbidos pasan a través de kilomicrones directamente al tejido adiposo, mientras que los glúcidos pasan al hígado, donde pueden ser transformados en triacilgliceroles y exportados al tejido adiposo. Luego los triacilglicéridos se almacenan en tejido adiposo y de acá, en condiciones de ayuno, pueden transformarse en ácidos grasos y salir a sangre para ser utilizados por los tejidos. En este esquema vemos en mejor detalle el metabolismo. En azul vemos básicamente la síntesis de ácidos grasos y la síntesis de triglicéridos, que se hace a partir de glúcidos. Como podemos ver, los glúcidos que ingresan con los alimentos son absorbidos a nivel del intestino, y estos glúcidos, al llegar al hígado, son metabolizados hasta acetil-CoA, donde podían dar energía. Pero, ante exceso de acetil-CoA, entran en un proceso conocido como síntesis de ácidos grasos, que genera ácidos grasos que luego, a través de un proceso de síntesis, genera triacilgliceroles, que son exportados a la sangre en una lipoproteína conocida como VLDL, y de esta manera ingresan como ácidos grasos al tejido adiposo, donde son absorbidos, son almacenados como triacilgliceroles. Parte de la glucosa también puede ser metabolizada por el mismo camino a nivel del tejido adiposo, generando ácidos grasos que son almacenados como triacilgliceroles. En condiciones de ayuno, cuando ya no tenemos más ingreso de alimentos, estos triacilgliceroles pueden ser hidrolizados generando ácidos grasos. Estos ácidos grasos salir a sangre y de acá pueden ir a músculo esquelético, donde son utilizados para generar acetil-CoA por un proceso conocido como beta-oxidación y proveer energía. Proceso que también puede ocurrir a nivel del hepatocito y otras células, generando acetil-CoA. Este acetil-CoA puede generar, a través del ciclo de Krebs y cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, dióxido de carbono, agua y energía, pero en condiciones de ayuno, dado que el ciclo de Krebs se encuentra frenado, este acetil-CoA será derivado hacia un proceso metabólico conocido como cetogénesis, que termina generando cuerpos cetónicos que son volcados a la sangre y los puede utilizar el músculo esquelético como fuente energética. Veamos brevemente el proceso, superficialmente el proceso de beta-oxidación. En el tejido adiposo dijimos que hay triglicéridos almacenados. Una enzima, la lipasa sensible a hormona, se activa básicamente en las etapas de ayuno, produce la hidrólisis del triacilglicérido hasta glicerol, liberando ácidos grasos que salen a sangre y viajan unidos a la albúmina. Estos ácidos grasos, al llegar al músculo, ingresan a una serie de reacciones que veremos a continuación, conocida como beta-oxidación, cuyo producto es acetil-CoA, que ingresará al ciclo de Krebs, NADH y FADH. Lo mismo puede ocurrir a nivel del hígado con el ácido graso. El glicerol originado por el tejido adiposo sale a sangre, no puede ser utilizado por otro tejido más que el hígado fundamentalmente, y este glicerol es transformado en glicerol fosfato, luego en fosfato de hidroxiacetona, y acá ingresa a la gluconeogénesis terminando en glucosa. Veamos ahora en detalle la beta-oxidación. Como dijimos, el ácido graso llega, por ejemplo, al músculo. En una primera reacción, este ácido graso es transformado en acilcoenzima A, reacción que utiliza ATP y una enzima conocida como acil-CoA sintetasa. Al estar unido a la CoA, este ácido graso no puede ingresar a la mitocondria, por lo tanto, primero debe transformarse en acilcarnitina por una enzima carnitina aciltransferasa, y luego como carnitina ingresa a la mitocondria, donde nuevamente es transformado en acil-CoA. Dentro de la mitocondria sufre una serie de reacciones. Primero hay una oxidación FAT dependiente, catalizado por una deshidrogenasa, que genera enoil-CoA.
se hidroxila este enoil-CoA y luego se transforma en cetoacil-CoA. En esta reacción se utiliza NADH que da FADH. Luego este acil-CoA se rompe generando una molécula de acetil-CoA que tiene 2 carbonos y un ácido graso que tiene 2 carbonos menos que ingresará nuevamente en este ciclo de reacciones. Los FADHs y NADHs originados por la beta-oxidación irán a cadena respiratoria que con el aporte de oxígeno y el acople con la fosforilación oxidativa formarán ATP. Ahora, el acetil-CoA generado por la beta-oxidación puede ingresar al ciclo de Krebs generando más NADHs y FADHs que cumplirán el mismo rol y generará dióxido de carbono. Cabe destacar que acá hay un pequeño error, este NADH y FADH son producidos en esta reacción. Veamos la beta-oxidación con fórmulas. Este es un ácido graso, esta es una cadena carbonada, se transforma en acil-CoA, luego en acil-carnitina, ingresa a la mitocondria y acá tenemos el acil-CoA nuevamente. En la primera reacción se produce un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta. Alfa y beta. Ese doble enlace luego es hidratado ingresando un oxidrilo en posición beta. Acá se oxida de manera NAD dependiente generando un grupo ceto. Cuando la molécula se corta en este sitio me genera una molécula de acetil-CoA y un ácido graso que tiene 2 carbonos menos que ingresa nuevamente a la beta-oxidación. Veamos ahora la síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos, como dijimos, se inicia a partir del acetil-CoA y genera como producto un ácido graso que luego ingresa a la síntesis de triacilgliceroles y puede ser exportado desde el hígado o bien el proceso puede ocurrir a nivel del tejido adiposo. En ambos casos el tejido adiposo recibirá ácidos grasos que son incorporados en forma de triacilgliceroles. Acá vemos sintéticamente el proceso. Como dijimos, la síntesis de ácidos grasos comienza de la glucosa. La glucosa por vía glucolítica llega a las triosas, en este caso el fosfato de dihidroxiacetona que debemos recordar. Continúa la glucólisis hasta piruvato, el piruvato ingresa a la mitocondria, genera acetil-CoA y este se oxida en el ciclo de Krebs, generando NADH y FADH que en la cadena respiratoria, con el aporte de oxígeno y acoplado a la fosforilación oxidativa, genera ATP. Es razonable pensar que cuando tengamos un buen aporte de glucosa, tenemos altos niveles de ATP. Estos altos niveles de ATP, de manera indirecta, frenan el ciclo de Krebs, impidiendo que el ciclo de Krebs funcione. Al no funcionar el ciclo de Krebs, el acetil-CoA que ingresó, unido al oxaloacetato, forma citrato cuyos niveles aumentarán por no poder oxidarse, dado el exceso de ATP. Este citrato sale de la mitocondria, se produce la lisis generando acetil-CoA en el citosol, que se carboxila a malonil-CoA, y este es el sustrato que alimenta una enzima que en una serie de pasos, con el aporte de NADPH, generará ácidos grasos. Esto es una serie de reacciones muy complejas que no veremos en esta presentación. Estos ácidos grasos generados se unen a la coenzima A y con el aporte de glicerol fosfato que se obtiene de la dihidroxiacetona, ingresa a una serie de reacciones conocida como síntesis de triacilgliceroles que genera como producto final un triacilglicerol que quedará como depósito en el tejido adiposo. Veamos ahora la cetogénesis. Acá tenemos la cetogénesis. ¿Cuándo ocurre la cetogénesis? La cetogénesis es un proceso en el cual el acetil-CoA es derivado hacia esa vía metabólica, generando cuerpos cetónicos que el hígado no puede utilizar, los exporta a la sangre y sí van al tejido muscular donde se transforma en acetil-CoA y a través del ciclo de Krebs pueden generar energía. Ahora, ¿cuándo ocurre este proceso? Veamos un poco más en detalle. En situaciones de ayuno, debemos recordar esto, fundamentalmente cuando haya bajos niveles de glucosa, el hígado, a través de gluconeogénesis,
va a formar glucosa. En este proceso se consume muchas moléculas, entre ellos el oxaloacetato, con lo cual la concentración de oxaloacetato decrece. Al decrecer la concentración de oxaloacetato, el acetil-CoA, que se debía unir con el oxaloacetato, no lo puede hacer y por lo tanto los niveles de acetil-CoA aumentarán. Al aumentar los niveles de acetil-CoA, molécula que proviene de la activación de los ácidos grasos y de la beta-oxidación que vimos anteriormente, este acetil-CoA que aumenta se deriva hacia una reacción en la cual se forma acetoacetil-CoA, hidroximetilglutariil-CoA y acetoacetato e hidroxibutirato. El acetoacetato y el hidroxibutirato son los cuerpos cetónicos formados en el hígado que salen de la mitocondria y son exportados del hígado. Luego el acetoacetato puede transformarse también en acetona. Estos tres compuestos, el acetoacetato, el hidroxibutirato y la acetona, son los cuerpos cetónicos. Como dijimos, acetoacetato e hidroxibutirato, como podemos ver acá, son los cuerpos cetónicos, pueden ir al tejido muscular y transformarse en una fuerte energía útil al ingresar al ciclo de Krebs. Que acá en el músculo sí el ciclo de Krebs está funcionando, dado que el músculo no tiene actividad gluconeogénica y por lo tanto los niveles de oxaloacetatos necesarios para que el acetil-CoA ingrese al ciclo de Krebs están en concentraciones adecuadas.